Ya estamos de regreso aquí en Los Pasos de la Semana con Jacinto Rodríguez. Jacinto Rodríguez, además de ser un muy buen periodista, es un periodista muy especializado en todos los tipos de archivos que se puedan imaginar. No sé si en todos los tipos de archivos, pero al menos en los archivos de aquí de México, en el Archivo General de la Nación, pues sí se ha echado unos clavados muy, muy profundos, ¿no? Tenemos un gran entendimiento de la reconstrucción del 68 gracias a esto y a la mirada que nos ha proporcionado. Y Antes pues de eso, espérame, porque acá tenemos a nuestro floor manager, Alexis, diciéndonos que necesitas ponerte el el micrófono micrófono hay que para acomodarlo. acá, y nosotros siempre con nuestras cosas. Pues de este lado, que para que se oiga mejor o qué, no sé, Para que pues vean que me esto está es, haciendo para señas que vean que aquí, esto es así a la... natural, que no hay Sí, nada. Ah, no, no, aquí siempre aquí ya están, le yo digo que hacemos. es como las películas, así, así está bien, ya oye, ¿se oye bien Sí, así? seguro. Que lo Si importante no es se lo que tú vas a decir, como no que nosotros exactamente. decimos. Fíjense que les tengo que contar yo que a Jacinto lo conozco hace cuánto, como No, ya, 28, esas 30 años o cosas qué. forman parte de archivos no públicos. Y que no, Esa Secretos. información pero son además siempre ha sido un ser extraño que vive en los archivos, o sea, que vive, o sea, no es así, no tuitea, no sale así públicamente, más que cuando tiene que promover sus libros, y siempre está más bien como ratoncito de biblioteca, ¿no? Metido ahí estudiándole a los archivos. una de ¿A las poco no? cosas que creo que falta mucho de nuestros colegas es que la información no solo sean estos detonantes tan interesantes como los que hemos visto en estos días de Bartlett, de otros, sino también procesarla profundamente la información. Y los archivos requieren un poquito más que la nota diaria, ¿no? Y yo creo que ahí sí nos está faltando un poquito, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pues muy bienvenido a los pasos de la semana, querido Jacinto. Es un placer tenerte acá porque la verdad es que tus libros son una cosa muy maravillosa para entender nuestro pasado muy inmediato, ¿no? Esto que conocimos como la guerra sucia y que todavía pues seguimos cargando con ese lastre porque pues realmente hay muchas cosas que todavía no se saben de ese periodo, ¿no? Completamente, Eh, completamente. Generalmente aquí traemos los libros, nomás que hoy me los olvidé, el que los traía en mi casa, pero están disponibles todos todavía, ¿no? En librerías. Vamos a ver, se los recomendamos mucho, las nóminas secretas de gobernación, ¿no? Que ahorita vamos a platicar de eso. La otra guerra secreta, 1968, todos los culpables, y la conspiración del 68. Esos, ¿no? Pueden comprarlos todavía en cualquier librería y son súper recomendables. Y lo que te queremos preguntar, bueno, lo que yo te quiero preguntar de entrada es, pues está toda esta discusión ahorita. Oías, nosotros hemos publicado esto de los informes, estos del mecanismo para el esclarecimiento histórico, en los que nos dicen, pues no se ha cumplido esta instrucción, que hay un decreto presidencial para que se pasen todos esos, toda la información que se tenía al Archivo General de la Nación y pues muchas cosas han llegado vacías, modificadas, no han llegado. ¿Dónde están las resistencias? Yo creo que la misma experiencia de los archivos es una resistencia natural. Tenemos en el caso de México, se abren estos archivos, de los que estamos hablando, de los aparatos de inteligencia y de espionaje, se abren hace 20 años. O sea, es Ok. nada. Estamos hablando del 2002, cuando sabemos que no solo están los archivos de la Dirección Federal de Seguridad de los aparatos de espionaje mexicanos de la segunda mitad del siglo pasado, Espérate, sino que espérate. además, Que te lo tienes que colocar de este lado, así, ya. Ahora sí ya estamos, perfecto. perfecto, Porque si no, gracias. Perfecto, sí, porque si no. Sino que además nos enteramos que hay la posibilidad de acceder a ellos. Son 20 años, es nada. En términos de tiempo, de procesamiento, de entendimiento, de comprensión, de todo lo que significan unos archivos de espionaje, es nada. Comparados con los, por ejemplo, de la Stasi alemana o de la KGB soviética, o los mismos, incluso los de Guatemala, ¿no? Que hemos tenido oportunidad de conocer, o los de Argentina, o los de Chile, son ese mismo periodo, pero en el caso mexicano
hasta hace 20 años comenzamos a tener acercamiento para conocernos, conocer de qué se trataban los archivos. Más allá de que en algún momento se filtraron cosas, se han publicado durante muchos años, Nexos alguna vez publica una filtración de documentos donde ya traen, por ejemplo, todo el caso de novedades de algunos medios de comunicación dispersos, ¿no? No se crea una historia completa, pero ya hay atisbos de que los archivos del espionaje mexicano estaban por ahí, perdidos, extraviados, en algún lado existían. Es hasta con Fox cuando estos archivos no solo se confirma que existen, sino además se abren o se tiene acceso. Pero es por la transición, no porque Fox tuviera mucho interés en que se supiera. Yo, mira, lo he sostenido un poco en broma, pero también como parte de estos procesos extraños y misteriosos de los archivos. A ver, el caso de la Operación Cóndor es una búsqueda profundísima y termina ocurriendo casi como una anécdota del realismo mágico, ¿no? El hermano de este personaje desaparecido que va y busca y busca y busca y llega a una sede de policía casi de un pueblo donde están los archivos de la Operación Cóndor. En el caso mexicano, a mí me parece que hay una cantidad de circunstancias extrañas, misteriosas, así como muchas cosas de la vida, donde tenemos un presidente que no le interesa la historia. No le interesa, o sea, no es un elemento determinante para su ejercicio del poder. Lo abre. Mira, nos decían que alguna vez alguien, uno de los primeros consejeros del INAI nos decía que Fox había permitido que hubiera la ley de transparencia porque no la leyó, o sea que la había dejado pasar porque no la leyó. Yo creo que la ¿Sería el mismo caso con el caso de los archivos? Se da en el mismo contexto. Viene todo este oleaje global de la transparencia, de la apertura de la transparencia, y en el caso de la ley se dan al mismo tiempo. La ley federal de acceso a la información ocurre en paralelo con la apertura de archivos. Es este movimiento global, pero que también impacta a México, y ahí coincide con un presidente que, si bien hasta donde entiendo, porque los que ahí he platicado mucho con Sergio Aguayo, con Santiago Krill en su momento, con otros personajes que operaron para convencer, más allá de la transición, más allá de la presión social, convencer a Fox de que era necesario abrirlos. Pensaban en otra cosa, pero decidieron seguir ese camino. En algún momento Fox sí intenta negociar con eso. Claro, tienes un sistema priista que no te quiere aprobar nada. Entonces era una forma, un mecanismo, la historia vista como un mecanismo de negociación política. No le resulta, pero él, a diferencia de otros gobernantes, el nuestro, el actual, la historia no es un elemento que le preocupe. Él no está en la historia, él no aspira a la historia. Él aspira a los negocios, a gobernar al país como una empresa, no como un sistema político trascendental. Y eso creo que va a ser determinante e importante para la apertura de archivos. Y ahí se vienen una cantidad de historias en paralelo que en el momento los que nos quedamos casi a vivir en el archivo, pues nos damos cuenta, ¿no? De cómo siempre, y un poco ya conectando con el presente, la intención de controlar los archivos, la información de los archivos, particularmente de los aparatos de espionaje, ha sido siempre y va a seguir. O sea, no es una novedad presente, y eso no quiere decir que no sea importante, ¿no? Y mencionarla y estar todo el tiempo insistiendo en cómo se controlan, se manipulan, se esconde información, pero eso es parte de la naturaleza de la historia de los aparatos de espionaje. Es una increíble novedad que, a pesar de todo, en México se hayan abierto. De ahí a que aprendamos, conozcamos, yo creo que apenas estamos conociendo. A mí me parece muy bueno lo que está haciendo el mecanismo, porque nos está ahorrando, por ejemplo, a muchos investigadores ese tipo de denuncias. Que el documento ya no existe, que el documento se movió, pero hay métodos muy sutiles de control de información.
Esos son los visibles, son los que el mecanismo, ahorita con esta posibilidad de acceder, puede entender un poco la lógica y decir, no está este, no está el otro, los manuales no coinciden con la documentación. Pero hay otros más sutiles. En los primeros años, cuando se abren, había el movimiento de personal, por ejemplo. Es un mecanismo muy sutil. Comienzas a modificar, les cambias de puesto a los expertos, a los trabajadores que conocen por año los archivos. Hoy, con este gobierno, para mí una de las cosas más preocupantes es que integraran a muchos jóvenes, de estos jóvenes de Construyendo servidores el de la futuro, nación y servidores de la construyendo el nación. futuro, y a los trabajadores del archivo los desplazaran a zonas de no contacto con los investigadores. Eso es gravísimo. Y justamente un poco Es te iba a gravísimo. preguntar de eso, ¿no? Porque hemos visto como desde ahora, ¿no? Esta cuestión de la apertura de nuevos archivos y demás. Yo me acuerdo a principios de sexenio, cuando empezaban a decir eso, me acerqué con un investigador del Archivo General de la Nación y me decía, tenemos, o sea, si agarras los documentos y los alineas, tenemos una cantidad bárbara, o sea, son kilómetros de archivos que no están ni siquiera revisados, clasificados, o sea, que no sabemos dónde poner, de qué son, en dónde estaban, a qué corresponden, ¿no? Entonces, justamente eso me interesaba mucho preguntarte, ¿no? ¿Cómo se va haciendo este procesamiento y qué se va perdiendo ahí? Se ¿Y pierde cuál ha sido este muchísimo. papel, ¿no? O sea, porque hay muchísima gente trabajando y el presidente lo que dice es eso, ¿no? Tenemos una cantidad infinita de jóvenes muy... Ahora en la celebración de los 200 años del archivo, precisamente destacaban eso. Sin embargo, puede no ser tan benéfico, puede ser Sí, yo creo que contraproducente. funcionan bien este tipo como de juegos lingüísticos y de, bueno, ahora tenemos mejor gente o gente más joven, pero para los archivos eso se vuelve disfuncional porque necesitas gente que conozca cómo está organizado todo el aparato de consulta de la Dirección Federal de Seguridad. Pues lo prepara Vicente Capello, que es el joven que contrata a Fernando Gutiérrez Barrios desde muy joven, y este es un genio ese hombre, y crea una estructura y una nomenclatura única de consulta. No puedes consultarlo como cualquier otro archivo de otras dependencias, porque él creó su propia nomenclatura. Para que ¿Cómo? consultara solo lo que él Claro, quisiera. porque él le pedían todos los agentes, oye, a ver, caso Juan Pérez. Claro, Juan Pérez estuvo acá, y generaba perfiles que después asociaba con otros tipos de organizaciones. Por eso es muy viable. O sea, el, el, el Fondo Dirección Federal de Seguridad tiene una ruta muy sencilla de un modelo que crea un personaje de la Dirección Federal de Seguridad. Cuando se abren hace 20 años los archivos, llegan toda esta parte de Dirección Federal de Seguridad, Ejército, parte de Relaciones Exteriores, llegan con todo un equipo del CISEN, con Vicente Capello a la cabeza, en lo que preparaban, ese es el argumento oficial, era la versión oficial, en lo que preparaban a los trabajadores del archivo en todo entendieran la lógica tan solo de ese fondo. En ese proceso se tardan más del debido. Por lo menos se llevan 2, 3, 4, 5 años. Y ahí viene un cuestionamiento, porque ¿qué nos asegura que gran parte de estos documentos que hoy, bien por el mecanismo, bien por mucha gente que se da cuenta que no están, ¿quién nos asegura que no fue ahí donde se modificaron? Nadie tenía más acceso que ellos. Pero ahí viene la ironía. Es el momento en que más acceso tenemos periodistas, académicos, ciudadanos a los archivos. Es cuando más tenemos un acceso, lo diría casi directo, o sea, de fantasía. Era el mundo perfecto. Pondré mi ejemplo, a veces que me gusta ponerlo como anécdota. Estando consultando archivos de algún personaje de la política, de pronto se me ocurrió, ¿y si hay algo de Julio Cortázar? Y en ese momento pedirlo a los encargados que estaban ahí atrás de la barra, oigan, ¿tendrán algo de Julio Cortázar? Sí, a ver, déjame ver. Van a las tarjetas. Sí, claro, y comienzan a ordenar las tarjetas, más de 20 tarjetas, y después todos los documentos. De ese nivel era el acceso
a los documentos y a los archivos. Con un cuidado, con un mucho respeto a todo el trabajo de los trabajadores. Hoy vuelvo al asunto de estos sutiles mecanismos de la burocracia que terminan controlando la historia. Cambias de personal y entonces llegas, solicitas y los chicos, con todo mi respeto y con todo mi afecto, no entienden lo que les estás pidiendo. Ujú. No entienden la lógica. Eso es el fondo más conocido, que es el de la Dirección Federal de Seguridad, Ujú. que tiene un método más o menos lógico, tarjetas, ordenado. Hay otro que es el más complicado, que es el de la que antes era como la Galería 2 del Fondo de Investigaciones Políticas y Sociales. Ahí no hay manuales, hay muchos manuales. ¿Cómo puedes saber que existe ahí? Es un mundo, un universo, con muchos multiversos, los archivos. Por eso, 20 años después, que venga un mecanismo y nos diga, está bien, bien, que sigan aportando. Yo creo que va a ser largo el proceso, el periodo, que nos, sí es cierto, pero eso ha pasado desde el principio. Desaparecen, se mueven. La historia es un mecanismo de control. Oye, y sobre esto del mecanismo de control, tú has seguido durante no sé ya cuántos años, veintitantos, ya no vamos a decir cuántos, Sí, no. estos sistemas de espionaje a personajes de todo tipo. Recuerdo que una vez que platicábamos hace mucho, de que la primera vez que se habló, no sé si de Pegasus o de alguna cosa así, decías, la nota sería que no nos espiaran, ¿no? O sea, hay que partir de que siempre hay que partir de que nos espían por el trabajo que hacemos, nos espían, o sea, vivimos espiados. Eh, ¿Ves diferencias o sea, dos cosas? Uno, todo lo que tiene que ver con el ejército, que ahorita ha sido el tema de los últimos días, de la última administración, si se abren, si no se abren, cuántos se abren. ¿Tú ves como algún mecanismo distinto a partir de que ya no existe el CISEN, a partir de que, o de todas maneras podemos seguir pensando que vivimos espiados? Yo creo que nosotros les ahorramos, los ciudadanos, los periodistas, les ahorramos mucho del trabajo al espionaje, Ujú. pero eso no implicó, cuando digo que les ahorramos es porque Ajá. nosotros ya vertimos mucha información. Por ejemplo, los periodistas es una fuente elemental para el espionaje, por nuestras relaciones, por nuestras formas de investigar, por la información que tenemos exclusiva. Somos un objetivo dentro del mapa. Clarito. Objetivo sí, y eso está en las nóminas secretas, en los otros libros, en la de la otra guerra secreta, que es documentación sobre periodistas, periodismo, sobre medios. Somos un objetivo y de ahí que Y periodistas que sean utilizados para espiar. sí, 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 sí. No sé si ahora, porque yo creo que si algo nos vino a mostrar un poco, o mucho nos ha mostrado los archivos, es que como ya sabemos que nos espían, las lógicas han cambiado. ¿No? No Ujú. necesariamente, a ver, hay expedientes de muchísimos colegas abiertos y hay versiones públicas que pueden ir y revisarlas y sin problema porque son públicas ya, pero no necesariamente eran espías. La Ujú. información, por ejemplo, sí, que yo me temo, que yo me imagino que tú puedes ser una fuente de información de ellos, no autorizada, ¿no? No te pidieron una autorización, pero puede esa información servir y algún día tú puedes pedir tu expediente, que tendríamos derecho a hacerlo. Mm. Quiero saber si el Como cuando CISEN saliste tiene con la niña. información nuestra. Sí, Te estarían obligados a, claro. a, a dárnosla si la tienen. Esa información pues la ocupan para explicar y ver cómo se están moviendo las piezas dentro del tablero, por ejemplo, político, ahorita que está como muy, muy el asunto. Yo creo que periodistas disponibles ya no, yo creo que esa parte ha bajado mucho. Ujú. Había periodistas, sí, pero no del tamaño de los que eran los periodistas, ¿no? Servían como fuente de información, digamos, no, no autorizada. No, Ujú. no es que ellos se prestaran.
y ahí es uno de los cuidados que sí debemos tener con los archivos, porque puede haber, de Scherer, por ejemplo, hay muchísima información, le grababan todo, eso no lo convertía en un colaborador. Ujú. Le Pero había grababan todo. colaboradores, ¿o no? Había colaboradores, sí, claro, y hay listas completas, en el de la otra guerra secreta vienen nóminas completas de medios que cobraban, de colegas periodistas que cobraban, cuánto cobraban. Habían subsidios oficiales, o sea, autorizados por presidencia de apoyo a periodistas. Era una dinámica, digamos, casi normalizada. Pero ya no la ves ahora como práctica Yo esperaría que generalizada. no. Yo esperaría que no, porque además no lo veo necesario. Toda la tecnología, y ahí creo que es una parte también que nos falta atender como periodistas, toda la tecnología que hoy tiene el Centro Nacional de Inteligencia. Y volviendo a tu pregunta o completando con tu Qué pregunta, susto. ¿nos siguen haciendo espionaje? Sí, claro que sí. Claro, ningún gobierno puede no hacer este espionaje. Le puedes decir inteligencia, pero ¿dónde está la información de inteligencia para prever cosas? Que ese es el papel de la inteligencia. Ujú. Prevés cosas, te adelantas a procesos de riesgo social. Fox, hay una anécdota que a Fox le daban cada año o cada 6 meses, le daban lo que se llama el, el estudio de riesgos, los 10 casos que se podría enfrentar el gobierno en 6 meses. Y nunca los veía. Sigue ocurriendo lo mismo. Al presidente le entregan cada determinado tiempo carpetas de información con todos los riesgos posibles, todos, ¿no? Entonces, los leen, no los leen, los atienden. Ay, yo creo Depende que del presidente, ¿o qué? depende del O del presidente. caso o de la historia. Yo sí creo a partir de esta experiencia de esto, lo que es mi vida además, seguir tratando de entender los archivos, es que se sigue usando la información para fines de estrategias políticas. Y no es solo de este gobierno, es de todos. Es de todos los gobiernos lo hacen, no tendrían por qué no hacerlo. Pues para eso están esos aparatos. Ahora, nosotros sabiendo qué hacemos frente a ello. Y un poco, ¿qué hacemos frente a ello? O sea, ahora con el caso de Ayotzinapa, ¿no? Nos faltan estos documentos que están aquí, o sea, nos dieron estos y en estos decía que tenía que estar este y este y este y este, ¿no? ¿Cómo, cómo nos pueden mentir los archivos? O sea, ¿qué tal que lo que estamos esperando, que se entregue el lunes a partir de la orden presidencial al ejército, no nos revela lo que queremos que nos revele sobre Ayotzinapa? ¿No? ¿Qué tal que esta pieza clave que todos estamos esperando no es lo que era? Y qué se puede, o sea, qué pueden hacer ellos desde allá, ¿no? Desde atrás de la cortina, en secreto, para escondernos esto. O sea, qué tan fácil se pueden modificar estos archivos, qué tan fácil es rastrearlos después, qué tan fácil es decir, ah, aquí le metieron la mano, aquí no. ¿Cómo va viendo uno esas piezas? ¿Cómo vas escarbándole? Yo creo que hay varios niveles de procesamiento de la información. Eh, Tocando el caso o aprovechando la circunstancia de lo de Ayotzinapa, yo creo que ese es el objetivo. Ese es, creo que, el gran pendiente, los archivos del ejército. Ese es el pendiente. No es que no sean los del Archivo General y los del CISEN, que no han abierto, que ya tendrían que haber abierto un periodo por lo menos de 10 años, 85 a 95 por lo menos de acuerdo a la ley, no es que no sean importantes, pero si queremos atender años, Guerra Sucia 60, movimientos sociales y Guerra Sucia 70, la mirada tendremos que ponerla completamente en los archivos del ejército. Lo de Ayotzinapa es importantísimo, importantísimo. De cómo se dé eso va a depender, mandas un mensaje a la sociedad y a los periodistas y a los investigadores, cuáles son las rutas a seguir. Para mí esa es la parte importante, más allá, por supuesto, del contenido, porque vas a mirar hasta dónde están las resistencias. La primera pregunta, ¿qué onda con las resistencias? Las resistencias, creo que la resistencia principal para entender, acercarnos profundamente a ver qué pasó en los 70s, son los archivos del ejército. No es que no importen los que están ahí. La parte que mandaron en el 2002 es muy importante, porque pudimos ver todas las operaciones, Operación Telaraña, Operación Luciérnaga, la Fiscalía Especial, que
con todo y sus La limitaciones, la FEMOPS aportó mucha información. A partir de ahí, ¿qué hacemos? ¿Hay información en el Archivo General del Ejército? Sí, pero hay piezas claves que no están ahí. Si lo de Ayotzinapa funciona y en ese primer nivel tiene un valor informativo y no se cuestiona, podríamos pensar que vale la pena seguir peleando por los otros. Los de los 70 me parece que es la gran deuda. La gran deuda de los archivos. Yo creo que el mecanismo, yo esperaría, estoy imaginando, es pura hipótesis, que el primer nivel es este, Archivo General de la Nación, que es el más conocido, que es el más visible, que es el que más ubican, esperando dar un siguiente paso, que es tocar a las puertas, como se debe tocar. Digo, usemos las palabras adecuadas de los archivos del ejército. Pero ahora ahí viene el contexto. En un momento en que el ejército tiene tanto poder, ¿cuáles son las posibilidades de acceder a ellos? Entonces, hay una cosa que dice León Tolstoy, mis dos grandes aliados son la paciencia y el tiempo. Paciencia y tiempo. Y los archivos son eso, paciencia y tiempo. Nuestros colegas, por un lado, van a estar, a ver, Sí, y los periodistas verificando, siempre y quieren para revisando y ayer todo, todo. ¿no? Y lo otro, pues los que nos Sí, encanta qué dejar, difícil, o sea, qué difícil compaginar eso. que esperar ¿no? y mover No, y tocar y para las y víctimas es que preguntar. siempre es muy Claro, desesperante eso, o sea, claro. porque espérate todos estos años. Imagínate de los desaparecidos de la guerra social. Uf, Oye, yo no puedo dejar de preguntarte, porque estamos en el chisme ahorita estábamos en el chisme de los De candidatos a la Noroña y jefatura de de... gobierno de la Ciudad de México, y obviamente para todos los que traemos esta historia, el nombre de García Harfuch es así como, o sea, porque además es hijo de García Paniagua, nieto de García Barragán, ¿no? Y claro, yo estoy convencida que a nadie le podemos cargar la historia de su familia, aunque sea su papá, sea su mamá, sea sus hijos, sea sus hermanos, o sea, son historias individuales, no podemos estar enjuiciándolos, pero hay un contexto y tú lo conoces muy bien. Entonces yo quisiera que nos cuentes un poco la historia de estos García Barragán y García Paniagua, porque pues es así que te las has estudiado. mira, más allá de, efectivamente, dice la frase por ahí ya muy común, los hijos no tienen por qué pagar las cosas de los padres, ¿no? Son historias que tienen que desconectarse en ciertos momentos determinantes y más cuando tienen que ver con cosas personales. Sin embargo, no se puede obviar. O sea, el pasado no se puede obviar, menos en un país donde comenzamos a mirar el pasado desde sus archivos hace 20 años. Es nada, es nada. Y apenas estamos comenzando a entender y comienzan a cerrarse y comienzan a modificarse cosas, donde se explican mucho de lo que somos hoy, muchísimo. O sea, su padre, Marcelino García Barragán, todo lo que implicó el 68, el abuelo, ¿no? El El abuelo García abuelo García Barragán. Barragán, todo lo que implicó el 68, todo lo que implicó las pugnas dentro del ejército. El 68, hoy lo sabemos, no solamente es de un presidente, lo que sea, con todos los adjetivos que quieran, y unos estudiantes que también con todos los adjetivos que quieran. Y no es solamente una masacre el 2 de octubre, que es donde termina, donde se cierra como todo un escenario, pero todas las pugnas dentro del ejército, donde Marcelino García Barragán es un personaje clave para entender las dinámicas sociales de lo que hoy somos. El sistema político mexicano no puede ser sin una institución tan importante como el ejército. Lo que vino después, las pugnas con el Estado Mayor Presidencial y los 70. Entonces ya viene si el 68 funcionó, me parece que la guerra sucia estaba todo disponible para poder enfrentar, eliminar todo aquel que ostentaba ser guerrillero, subversivo, de una manera casi perfecta. La maquinaria se aceitó también desde el ejército, que todo el ejército, ¿quién tiene el mayor peso de los años 70?
es el ejército, junto con la Dirección Federal de Seguridad. Pero la Dirección Federal de Seguridad, cuando echa a andar lo que es la Brigada Blanca, la echa a andar en las instalaciones del ejército, en el campo militar número 1. Francisco Quiroz Hermosillo es un personaje que cruza todo el tiempo. Los vínculos de él con Javier García Paniagua, la construcción de estas agencias de espionaje que ya no quedaban solo en eso, sino pasaron a la fase de eliminación, donde combinan ejército, Dirección Federal de Seguridad, policía, un equipo de gente especializada en la eliminación, en la tortura. Ahí creo que saberlo es una necesidad social. Carl Gustav Jung, en un texto maravilloso que escribe después de la Segunda Guerra Mundial, que se llama Después del Desastre, hace una reflexión donde plantea, sí, es cierto, hay personajes que son determinantes para este tipo de procesos, como el de la Alemania nazi. Pero ¿qué pasa con la sociedad? Estos personajes encajan en procesos sociales determinados. ¿Cuál es? El no querer mirarlos quizá también es no querer mirarnos como sociedad. El evitar el para qué nos metemos con el abuelo, con el papá, es también una manera, en mi opinión, de evitar mirarnos como sociedad. Nosotros también somos parte constructora de esos monstruos, ¿no? Los monstruos no son solos, son esta corresponsabilidad social la que también nos implica. A veces no querer ver los archivos y estas historias y para qué las publicamos me parece un argumento para seguir escondiendo nuestro pasado. Necesitamos, nos da miedo el pasado. Nos sigue dando miedo el pasado. Porque ahí estamos parte de nosotros. Porque ese pasado no es ajeno a nosotros. Dice Levinas, el pasado, aunque yo no viví ahí, me implica. Yo soy también el pasado. Porque ahí hay personas, seres humanos, que de los dos lados o de todos los lados. Pues por eso me parece que no se puede dejar de exigir esto, de mirar. Es nuestro derecho de saber. De saber. ¿Quieres algo? Porque luego a mí me dicen, Creo que no. hay preguntas de la gente, luego a mí me dicen que acaparo, pero es que porque yo me salen 254 preguntas con eso, pero no sé si hay algún comentario o alguna pregunta que tengan y que quieran aprovechar a Jacinto sobre esto. Siguen aquí adivinando de la foto que tenemos ¿Y detrás. siguen sin tenerla? Siguen Bueno. sin tenerla, ya preguntaron que si fue Pueden Manuel ir a Álvarez preguntar a Bravo. los archivos también ahí, a ver quién es. A ver si Sí, y esa es otra cosa, los archivos, yo con eso, si no hay más. No, pero yo sí te quiero preguntar una los cosa. Archivos son mucho más que eso. La parte del espionaje es por naturaleza atractivo, es lo secreto. Todo lo secreto prohibido nos atrae, todo lo prohibido, todo lo que se hizo a escondidas nos atrae, es parte de nuestra naturaleza. Pero los archivos son mucho más que eso. Yo creo y siempre invito a que veamos la agenda de temas sociales y las conectemos con el pasado. Así como hoy no puede haber investigación sin que traiga información de solicitudes de información, por ejemplo. No tendría que haber una sola información sin conectarla con el pasado, porque todo tiene un pasado. Sí. Los archivos tendrían que ser tan obligados como traer una fuente, o sea, cualquier otra fuente, ¿no? No, y justo de eso te quería preguntar, porque mira, yo acabo de no había ido nunca a Chile, tenía pendiente eso desde hace 30 años, y me sorprendió mucho sentir que la dictadura no se ha ido. O sea, que a diferencia, por ejemplo, de otros lugares como Argentina, que tuvieron dictaduras como al mismo tiempo, más o menos, ¿no? En los mismos tiempos. En Argentina el hecho de que haya habido un proceso abierto, un juicio, que no ocurrió en Chile más bien mantuvieron sus 17 años de dictadura y luego silencio total, no pasó nada, no hablemos de política para no pelearnos. La percepción que se siente es muy distinta y el nivel de polarización incluso distinto. Los carabineros dan miedo. En Argentina uno no siente miedo por ver policías, ni los ves, no me acuerdo haberlos visto, ¿no? En Buenos Aires. No se percibe esto, que sí se siente mucho en una sociedad que decidió borrar su memoria y meter todo bajo la alfombra,
porque quizá, o sea, sentían que eso los iba a confrontar y que era muy doloroso, pero a veces es que si no lo sacas, pues nunca sana esa herida, ¿no? ¿O cómo? No, el mismo texto que citaba de Carl Gustav Jung pone como parte de las condiciones para modificar la vida presente el enfrentamiento con el pasado. O sea, tenemos, en términos individuales, ocurre. O sea, si tienes que enfrentar eso como sociedad también, y creo que en el caso de México le dimos la vuelta, le hemos dado la vuelta. En parte porque no teníamos acceso a ellos, y hoy son 20 años, digo, sí, insisto, es muy poco tiempo para ya poder tener una idea de los universos que están ahí. Es una inmensidad de documentos. Sin embargo, creo que como sociedad también este pavor que nos da mirarnos también como corresponsables de los desaparecidos, los torturados, toda la construcción de este imaginario estaba justificado. Se construyó un gran imaginario. Se construyó desde los medios de comunicación, ahí sí con una responsabilidad inmensa, esta imagen del guerrillero, del subversivo, el que pensaba distinto, como el que habría que eliminar. Entonces hay una construcción narrativa, una construcción visual, una construcción política, argumentativa, donde vas preparando a una sociedad de tal manera que cuando los desapareces, pues se preocuparán los familiares, pero los demás sienten que así tenía que ser, porque así tenía que ser. Luis Echeverría en algún momento hace una definición en uno de sus informes. ¿Cuál era el perfil de un guerrillero? Y entonces el guerrillero es el hijo por lo común de padres alcohólicos, de homosexuales, es una definición brutal para después comienzas a eliminarlo con todos estos aparatos, con el ejército. Ay, además, Echeverría que pues, tenía la guerra sucia aquí y recibía a los exiliados de dictaduras, que es lo más loco que uno puede imaginar. Ahora que pasó lo que pasó de los 50 años de Chile, ¿no? Del golpe militar. Tuve un poco conectando porque hay muchos más archivos, o sea, sí, esos son bien importantes, muy importantes, pero por ejemplo, los archivos de relaciones exteriores son maravilla, ¿no? Tuve así como la ocurrencia de ver qué había en el fondo, en los reportes diplomáticos de la Embajada de Chile, de México en Chile, durante esos días. Es una cosa maravillosa, ¿no? Ver los reportes y cómo... Y Martínez Corbalá, que era el embajador, cuenta en sus memorias y de pronto también en los documentos esta preocupación de Echeverría por lo que estaba pasando en Chile, de la familia toda. Bueno, sí, creo que esa actitud salvó la vida de muchísimos. Gente. Pero por otro lado, recordemos, en esos días, en el 72, se reúne con Nixon, ¿no? Y con Nixon le dice, oiga, tiene que apoyarme para ser el líder de América Latina, porque si no, lo va a tomar Fidel, o lo va a tomar Salvador Allende, o lo van a tomar otros, y yo soy el que puede contener y ay, qué personaje, qué horror. Y hablando ya de por último, Nixon, que además pues es ahora, en Estados Unidos siempre tenemos como, en relación con Estados Unidos siempre ya normalizamos esto de que desclasifican sus archivos, ellos sí desde hace mucho, y todo se sabe, y se sabe mucho tiempo después, y nos enojamos, pero pues ya pasó, además ellos lo hicieron a otros lados, no se lo hicieron a sí mismos, sino al resto del mundo. Entonces, pero sí tenemos esto de que van desclasificando. Y las últimas cosas que a mí me sorprendieron que desclasificaron era esto de la intervención de políticos, digo, directamente López Portillo, por ejemplo, pues trabajando como agentes de la CIA. No sé si está Echeverría o no sé, pero eso está loquísimo, ¿no? Yo ahí tengo mis reservas en el concepto espiando. O sea, me parece que la colaboración siempre ha estado. Incluso en algún momento en los 70s, con el libro de la CIA por dentro, ahí revelan, ¿no?, que todos tenían incluso su clave,
Litempo 3, Litempo 5, Litempo, que eran Gustavo Díaz Ordaz, Echeverría, personajes claves del gobierno. Eh, pero yo creo que eso es parte de una relación normal entre gobiernos. Se transmite información, Ah, intercambian pero que el información. presidente sea ahí catalogado como activo de la CIA, está muy raro. Sí, es muy extraño, sobre todo porque la lógica elemental dice, ¿lo necesitaban? No, Ujú. ¿no? Quizá Se algunos necesitó colegas, un ya para verme un espía. poco autocrítico, quizá algunos colegas sí, ¿no? Que después se volvió común esto de Bucareli News, ¿no? Ujú. Que eran los periodistas que eran del CISEN y eso. Quizá, pero cuando lo pones en el lado de los poderosos, Gustavo Díaz Ordaz necesitaba ser espía. ¿Cómo para qué? Luis Echeverría necesitaba ser espía. ¿Cómo para qué? Es decir, para tener una credencial de la CIA o de, no El sé, reportero Pero vigilante. quizá esas cosas que no para encajan. tener estas cosas claves como de que tienen una política muy agresiva con la Operación Cóndor y eso, y sí México es el bueno ahí para el Cono Sur, pero en realidad pues a lo mejor estaban teniendo otra función, ¿no? Pero siempre la tuvieron. Mm. Creo que de las cosas interesantísimas, hay un dato que puede un poco ejemplificar eso. En los años 70, Macera en el 76 busca a García Márquez para un caso de Argentina de un periodista que habían desaparecido y quería ver con el habeas corpus que traían esta organización. Y, y Macera le dice, sí, espero que pronto nos veamos voy a ir a México y ojalá y nos veamos. Son de estos eh, tarjetitas que intercambian y que están en los archivos de Austin, ¿no? En el archivo de García Márquez. Ujú. Hay unas cosas increíbles con política. ¿Vino o no Macera? ¿Vino o no Macera en el 76? Lo dejo como interrogante. Había tupamaros, había montoneros, había grupos guerrilleros. Macera ya se había reunido con montoneros, claro, son los de Argentina, ¿no? Ujú. En Francia. Mm. ¿Vino a reunirse a México? ¿A qué más vino? Estaba la Operación Cóndor. Es por eso cuando dicen, es que los presidentes o algunos personajes eran espías, eran colaboradores, pero colaboradores, como ocurría a ese nivel, era muy alto. Miguel Nazararo, Javier García Paniagua, había un intercambio de información permanente. Casi como con los periodistas, ¿no? Que lo agarraban por la cantidad de información que Pero hay eso de es, él. O sea, lo espías porque sí, sabes que él te da claro. información. Entonces, si este ya te está dando información, uno lo puede contar así como si fuera un activo, tal cual. O sea, de aquí saco. De ahí obtengo, ahora bien, lo que sí puede ser una estrategia muy de los aparatos de inteligencia es cómo me infiltro para tener información que solo a mí me den para entender cómo se están moviendo las piezas dentro del gobierno. El 68 en eso es muy, muy Ujú. interesante, porque ellos sí sabían qué estaba pasando, por ejemplo, en el ejército, las pugnas, cómo Echeverría estaba intentando, pero yo no alcanzo a ver esta idea de espía, del espía que cobra por Ujú. hacer trabajo para proveer de información. Los estudiantes, ¿no? Que son Soy fuentes también. presidente y además espía. Sí, sí, como... ese es lo único que no me checa. Eh, Ay, pero si tú tienes toda la información, o sea, ¿a quién denuncias? ¿No? ¿A quién? ¿A tu secretario de gobernación? O sea, digo, puede ser, ¿eh? Puede Puede ser en ser, porque México, el nivel pero... de perversión también que tenían. Ay, qué Y difícil. mira, y esta Tanta última sombra. cosa, porque hace muy poquito, platicando con Alina Duarte de lo que estaba pasando en Guatemala, y de esto que decían, pues Arévalo decía que hay intentos de golpe, y pues decías, bueno, su papá tuvo 20 intentos de golpe, entonces sabe de qué habla. Y decía, estamos hablando de 50 años después Sí, de golpes de Estado, con otras características, porque quizá ya no son estos armados, sino son utilizando el Poder Judicial, utilizando las fiscalías, todo lo que es el lawfare. Tú, ya como para cerrar, ¿qué es lo que
tú ves de diferente ahora? O sea, lo ves, esas historias que de pronto sí son como de película, ¿no? Sí. ¿Qué ves? O sea, ¿qué elementos ves con lo que pasa ahora en los niveles de la política, de la alta política? Ah, digo, como dato, ¿por qué México sí era y sigue siendo importante según los archivos? Pues es el puente con Estados Unidos. Aquí operaron los más importantes aparatos de inteligencia. ¿Y El crees que G2 siguen operando? cubano. Sí, claro. Sí, 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 son parte. Eso no deja de ocurrir. Bueno, ahí está, ¿no? El tema de los rusos, que eso es un temazo. Por ahí que algo nos trae, ¿no? Ya por ahí entiendo que están trabajando, que yo no me quiero meter, pero que es muy bueno. Sí, sí, ahí están haciendo su labor. A mí me preocupa algo, visto el presente a partir de este pasado que hemos estado revisando en estos años, y es el ejército. Me preocupa mucho porque al final pareciera que la historia es lo más injusta que puede ser. Es muy injusta porque, porque hubo muchos desaparecidos, Ujú. porque hubo niveles de tortura, nada, no hablemos de eso acá, ¿no? En otro momento, pero todo los se prepararon en la Escuela de las Américas, tuvieron el respaldo presidencial para hacer lo que quisieron, las Ujú, ujú. preparaciones, tuvieron toda la tecnología de ese momento. Y pasan los años, pasaron 50 años y hoy tienen más poder que antes. Y eso me parece una de las ironías más eh, increíbles de la historia mundial. Porque tú hablabas de Chile. Hoy tenemos poderes civiles, y es cierto. A mí también cuando estuve en Chile, esta atmósfera, estas atmósferas que se impregnan en la sociedad, que sigue sintiendo como si hubiera una nube ahí permanente, ¿no? Que pues también igual es parte de la Ujú. cultura y de la forma de ser del chileno, de los chilenos. Pero en el caso mexicano, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó con estos procesos sociales 85, 88, 90, toda la lucha de organizaciones civiles, sociales, periodistas, como para que llegáramos a un momento en el cual una de las instituciones con mayor poder es el ejército? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Pues en los 70 nuestra preocupación o la preocupación social era evitar que las dictaduras militares se expandieran. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Guatemala, se estaban Ujú. expandiendo todas. En México no ocurría. Sigue un poder civil con todo lo que quieras. Hoy el poder parece compartido. Es mucho poder. En el 68 salieron a las calles. Y nos asustamos, y se asustaron, y ocurrió todo lo que ocurrió. Hoy están en las calles. Para las razones que sean, más allá, los símbolos Ahí están. son potentes, como pocas veces, como pocas veces. ¿Qué pasó en ese periodo? ¿Qué o qué no pasó? ¿O qué no pasó? Qué Pero susto. bueno, pues hay ¿No? que seguir. Porque aquí el tema ha sido Y y cuánta sigue tarea. siendo, por ejemplo, en el ¿Cuánta caso este tarea? del Tren Maya, que era o lo das a las empresas privadas o se lo O das se al lo das al ejército, ejército, ¿no? porque no hay ¿Con quién se instituciones, porque queda? se desmantelaron, que esa es otra discusión que no vamos a abrir Pero ahorita, En pero Chile, Daniela, la disyuntiva era libertad o economía. Y lograron durante años una gran economía. ¿Cuál fue el costo? La libertad. No podemos tener esas disyuntivas. sí, No deberíamos, ¿no? no No deberíamos. Y quizá deberíamos, pero ahí parte está. de Pero esos, la pregunta es que no hicimos o que no entendimos o o qué qué no se modificó. sabemos, o qué no supimos como sociedad, como para decir no. Más allá de los periodistas son unos metiches y estamos investigando y metiéndonos, pero la sociedad toda, o grandes capas de sociedad, tienen la misma información de lo que hizo el ejército en los 70. Si no se conoce, si no se estudia, si no se expande la información, pues entonces no pasó. Pues
con eso vamos cerrando porque se nos va acabando el tiempo y No, si ya. se nos ve la gente. Sí, no, ya. No, y la importancia de ir siguiendo rascando eso. Yo te quería preguntar luego, pero luego tal vez después con un cafecito y así, Sí, ¿cómo sí, cómo con empieza a gusto. jalar uno hebras ahí en los archivos? Porque a mí me Maravilloso. parecen unas monstruosidades y uno se queda ahí paralizado viendo cuántas cosas hay, entonces, pero ahí Ahí hay vamos algunos viendo. talleres que a veces damos, ¿no? Sí, a veces. Eso, Puestos para mero. Pues Bueno, expandirnos. con esto cerramos los con pasos de esto la semana. cerramos. ¿no? ¿Supieron el nombre del...? Según veo aquí, no. ¿No? Pilar Lara, bueno, Pil Lara, después de poner a Manuel Álvarez Bravo, puso a Antonio Reynoso. Ándale. ¿Quién le atinó? Ya le atinó. Pil Lara. Pilar, le ahora atinó. necesitamos que Duilio le dé un chocolate, ¿o qué? Pues ahí se tendrán que No, arreglar que le ellos. dé el cuadro. Habrá le dé que el ver cuadro, cómo o sea, se arreglan. Vamos a ver cómo nos arreglamos ahora con la idea de la trivia, pero justo era Antonio Reynoso. Antonio Reynoso. Muy bien, pues muchísimas No, gracias, muchas gracias a Jacinto, por ustedes. el tiempo, porque nos ayudas a Ahí entender estamos. muchas cosas, y a todos los que acá han estado con nosotros en este programa, pues los invitamos a que nos sigan acompañando. Sí, a que nos sigan en el YouTube, a que le piquen suscribirse, a que le den like a la manita que está así con su pulgar para arriba y a que le cuenten a todas las personas que existe Pie de Página en YouTube y que tenemos programas todos los días de todas las semanas, una barra muy amplia. Aquí nos estamos viendo. Y tertuliana el jueves para hablar de la ultraderecha, porque ese es la otra tema. Yo dejo la pregunta. ¿El concepto de ultraderecha es el mismo que se tenía en los 70s? Porque entonces veamos si los conceptos siguen siendo y aplican a, Esa a este misma es la tiempo. pregunta que vamos a tratar de resolver. En fin. Entonces, No, hombre, nos muchísimas vemos gracias. la Gracias. próxima Yo me semana. regreso Muchas a mis gracias. archivos.